Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás? Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 8 del libro El Atlas Esmeralda, escrito por John Stephens. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes. Quédate, disfruta la lectura y al finalizar asegúrate de que visitas la lista de reproducción con el mismo título para que no te pierdas de nada. Si has estado conmigo en más de una ocasión, muchas gracias por acompañarme en este viaje al mundo de la literatura que hacemos cada lunes, miércoles y viernes y por interesarte lo suficiente para quedarte más de un capítulo. Felipe, buenas noches, bienvenido. Por acá veo otras caritas que no me dice su nombre, así que si dejas un comentario, un punto, un sticker, no, algo así sencillo, no te preocupes, no tiene que ser el comentario más largo de la vida, solo para saber tu nombre y así poder pues actualizar el listado de el pelotón de exploradores literarios. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que me das muchísimo si en este momento compartes lectura con alguien, ya sea enviándole el video y que lo disfrutes de la comodidad de su dispositivo o invitando a que se sienta a tu lado y compartiendo pues la lectura en el momento. Así que eso te pediría muchísimo. ¿Y qué te parece si comenzamos? Ya que los capítulos han estado un poquito largos. Y al finalizar, pues vemos qué es lo que pasa. Ahí déjenme acomodo porque... ¡Ah! Ahí está. Perfecto, muchas gracias con estás por aquí, Saúl. Y ahora sí, ya me acomodé. Tráete alguna bebida, alguna botana o simplemente unos audífonos y súbele el volumen para poder disfrutar de esta historia. Y ojalá esperemos saber qué es lo que ha pasado con Michael. Porque algo así iba el último capítulo. Así que muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Siete. Huéspedes de la Condesa. Lo siento mucho. Lo siento mucho, se lamentó Kate por sexta o séptima vez. En cuanto aparecieron, Kate y Emma corrieron hacia Michael, y a punto estuvieron de tirarlo del suelo de lo fuerte que lo abrazaron. Le preguntaron si estaba bien, cuánto tiempo le habían tenido prisionero, si la condesa le había hecho daño. Emma le aseguró que solo tenía que pedírselo para que matara a la bruja inmediatamente. Empezaba a caer la tarde. Se encontraba a unos 20 metros de la casa, al final de una espesa pineda cuyas ramas se entrelazaban y se perdían en el cielo cada vez más oscuro. Estoy bien, solo llevo aquí unos días. Chicas, no me dejan respirar. Consiguió liberarse de su hermana, pero Kate, con los ojos llorosos, continuaba agarrándole los brazos con tanto empeño que daba a entender que nunca más volvería a separarse de él. No quería dejarte. Pensaba que te habías agarrado a mí. Yo nunca habría... Escucha, le interrumpió Michael mientras se colocaba bien sus gafas. No podemos perder el tiempo disculpándonos. Tenemos que marcharnos de aquí. Puede que aún me estén buscando. Dame el libro. Kate vaciló un instante sin saber por qué antes de entregárselo. Perdón. Kate se volvió y vio detrás de ellos que estaban Abraham toqueteando la cámara de fotos con nerviosismo. Hasta ese momento no había reparado en él. Me parece muy bien que aparezcan de repente y todo lo demás. Parece que saben hacer muchas cosas. Pero si da igual, yo me voy, ¿de acuerdo? Bien, solo... Y antes de que pudiera decir nada, se escabulló cojeando entre los árboles. Kate se volvió y vio que Michael ni siquiera había levantado la cabeza, ocupado como estaba hojeando el libro. De repente, la asaltó una pregunta. ¿Cómo te has librado de los chirridos? ¿No te han hecho prisionero como los demás niños? ¿Y cómo has vuelto a encontrar a Abraham? ¿Andaba por aquí? Michael cerró el libro de golpe. Tienen que confiar en mí. Pase lo que pase, todo saldrá bien. ¿De qué hablas?
Tenemos que marcharnos de aquí. Estaba a punto de pedirle a Emma que sacara la foto que había tomado en la habitación cuando oyó una risita. El sonido le dejó igual de helada que si le hubieran echado un jarro de agua fría. El secretario de la condesa salió de detrás de un árbol. Llevaba la misma chaqueta de raya diplomática que el día junto a la presa, solo que ahora, al estar más cerca, Kate reparó en los desgarrones y las manchas de grasa. Sonreía, mostrando unos dientes pequeños y grisáceos. Un pájaro diminuto de color amarillo se había posado en su hombro. «Oh, sí, bien, bien, bien». Su voz tenía un timbre agudo, casi histérico. Se frotó la palma de las manos con regocijo. «La condesa estará encantada, encantada». «Ya le había dicho que volverían por mí», dijo Michael. Kate creyó que eran alucinaciones suyas. No era posible. Michael nunca las traicionaría. Se repetía a sí mismo cuando de la penumbra emergieron dos chirridos, vestidos de negro. Cerca de la casa, el secretario llamó a voz de grito al chirrido que montaba guardia junto a la puerta, pero éste lo ignoró. Y el hombre tuvo que abrir él mismo mientras se quejaba de que aquello era una falta de respeto y de que se aseguraría de que llegara a oídos de la condesa. Los guió por una serie de pasillos. Michael levantó la cabeza en varias ocasiones para dirigirse a sus hermanas, y en todas ellas Emma lo fulminó con la mirada hasta hacerlo desistir. Tenía las gafas retorcidas y un moratón en la mejilla. Inmediatamente después de ver a los chirridos, Emma se abalanzó sobre él tirándolo al suelo. Empezó a darle puñetazos y a llamarlo canalla traidor, y a gritarle que ya no era su hermana. A causa de la agresión, Michael soltó el libro y Kate y el secretario se inclinaron a recogerlo al mismo tiempo. A continuación, tuvo lugar un tira y afloja que acabó cuando uno de los chirridos propinó a Kate un revés brutal. Tendida en el suelo, sumándole los oídos, vio que el otro chirrido aferraba a Emma, que a pesar de todo siguió dando patadas y gritándole a Michael. A pesar de que a Kate todavía le retumbaba la cabeza, no le pasó por alto lo distinta que estaba la mansión. Las ventanas y los espejos se veían limpios, y en el lustroso suelo de madera había velas encendidas. No había ningún mueble roto o rayado, ni que sirviera de madriguera. La condesa sería malvada, pero tenía unas cuantas cosas que enseñarle a la señorita Sallow sobre cómo llevar una casa. Kate tomó a su hermana de la mano. Emma tenía el rostro inexpresivo y lleno de churretes a causa de las lágrimas. «No es Michael», susurró. «Es esa bruja que le ha hecho algún encantamiento. No es Michael. No es él». Emma asintió, pero las lágrimas seguían rodándole por las mejillas. El secretario se detuvo en un oscuro pasillo frente a una puerta de doble hoja. Kate supo que se encontraban delante del salón, y le vino a la mente la imagen de las lámparas llenas de telarañas que llegaban hasta el suelo, y el balcón medio derruido y las ventanas con cristales rotos. «Ustedes, quédense aquí», ordenó a los chirridos, cuyos ojos amarillentos brillaban en la oscuridad. Cavendish se inclinó para acercarse a los chicos. No era mucho más alto que Kate, y su aliento apestaba a cebolla. Era el ser más repulsivo que había conocido jamás. «Sigan mi consejo, pajaruelos, y no hagan enfadar a la condesa. No quieren que les mande al barco, ¿verdad? A unos pajaruelos como ustedes no les gustaría nada el barco». Sonrió mostrando sus dientes grisáceos. «Tienes que cepillarte los dientes durante un año por lo menos», soltó Emma. Cavendish cerró la boca y torció el gesto. Les indicó con un movimiento de cabeza que los siguieran, y empujó la puerta de doble hoja. Fue como entrar en un sueño. Kate y Emma pestañearon varias veces ante la luz cegadora, y siguieron haciéndolo ante lo que veían. En la pista había un centenar de pajareras dando vueltas al compás de un vals que tocaba una orquesta compuesta de 30 músicos. Kate vio cómo los brazos del director se mecían en el aire, y de vez en cuando se volvían a mirar a los bailarines como un padre orgulloso. Algunos hombres vestían largos smokings que ondeaban tras de sí,
cuando hacían girar a sus parejas. Otros iban uniformados con fajas rojas y azules, y en sus pecheras resplandecía el oro de las medallas. Las mujeres lucían vestidos largos adornados con rubíes, perlas y esmeraldas. Kate veía por todas partes diamantes sobre escotes desnudos que reflejaban la luz de las miles de velas de araña. Un criado, con una libreta verde y unas mallas blancas, pasó por su lado con una bandeja de copas de champán para los hombres y mujeres de mayor edad que reposaban junto a la pared. «Esperen aquí, pajaruelos», susurró Cavendish. «La condesa se acercará cuando lo considere oportuno». Entonces Kate la vio. Su pelo dorado brillaba en el centro de la pista de baile. Tenía la piel blanca como la porcelana. Llevaba un vestido rojo pasión, y los diamantes que adornaban su cuello y su pecho brillaban de tal modo que habrían podido iluminar el salón por sí solos. Su pareja era un joven de complexión atlética que vestía un uniforme y tenía el bigote castaño más impresionante que Kate había visto jamás. La condesa dijo algo, y el joven retrocedió con una reverencia. Ella correspondió con una breve inclinación, y sujetándose bajo el vestido, avanzó entre las parejas hasta donde aguardaban los chicos junto al impaciente Cavendish. La condesa tenía las mejillas encendidas debido al ejercicio físico, y los ojos, de un azul intenso, casi violeta, llenos de vida. En el momento en que su mirada se posó en Kate, la condesa se sintió la persona más afortunada del mundo. «¡Estás aquí, mi bella Katrina!». La condesa cogió las manos de Kate y antes de que ella pudiera reaccionar, la besó en las mejillas. Tras ella, las parejas daban vuelta al unísono, creando un confuso telón de fondo. «Y qué bien que hayan llegado a tiempo para el baile. Aquí está la flor innata de San Petersburgo. Incluso se espera que más tarde llegue el zar, aunque el muy zopenco no vendrá, claro. Pero cuéntame, querida, ¿qué te parece el caballero con quien estaba bailando?». El joven en cuestión había abandonado la pista de baile para unirse a otros dos hombres uniformados. Se apostaba muy firmemente, con una mano en el cinturón mientras que con la otra se acariciaba el bigote. «Es el capitán Alexei Markov, del tercer escuadrón de húsares. Está demasiado pegado a su bigote, pero por lo demás es un magnífico partido. Pronto tendremos un amorío. Lástima que no acabará bien. Alexei insistirá en jactarse de ello ante los miembros de su club, y a mí no me quedará más remedio que matarlos a él y a toda su familia». Kate sonrió, y entonces vio que Emma la miraba con horror. Aquello fue como una bofetada para despertarla. Retiró la mano de la condesa con el corazón acelerado. Si la condesa se dio cuenta de que Kate apartaba la mano, no dijo nada. Señalaba con su abanico a un hombre muy anciano con unas formidables patillas blancas, que se había dormido en una silla. El anciano lucía tal colección de medallas que su peso la estaba venciendo. Kate esperaba que en un momento a otro se cayera de la silla. «Mira a mi adorado esposo», dijo la condesa levantando la voz por encima de aquel sonido de la orquesta. «¿No te parece demasiado horroroso para describirlo con palabras? ¿Sabes? Cuando me casé con él, a los 16 años, me consideraba la mayor belleza de toda Rusia. ¿Damos un paseo por la habitación?». Echó a andar, y Cavendish, con el libro contra su pecho, empujó a Kate y a Emma para que la siguieran. «Tengo que admitir que había quien prefería a Natasha Petrovsky, con su piel de color de la leche cortada y sus cándidos ojos de borrega. Claro que eso era antes de que sufriera aquel desgraciado accidente con el ácido. Pobrecilla, me contaron que había muerto en un manicomio de Hungría. Se ve que estaba loca de remate y no paraba de desvariar hablando de no sé qué bruja». La condesa soltó una risita y se cubrió la boca con el abanico mientras dirigía a Kate
una mirada diciéndole: «Mira que soy mala». «¿Pero de qué estaba hablando?» «Ah, sí, de mi esposo. Cuando me casé con el conde, todo el mundo decía que no le quedaría más de 6 meses de vida. No hace falta que les diga que por mí habría durado incluso menos. Mira que hay que ser testarudo para resistir durante casi un año. Ha sobrevivido por lo menos a media docena de intentos de envenenamiento por mi parte. No se casen nunca con un hombre que sea tan tiquismiquis con la comida, queridas. No les dará más que problemas». Ninguno de los presentes pareció reparar en los chicos. Cada vez que ellos o el secretario se acercaban, los invitados de aspecto impecable se limitaban a apartarse de su camino, sin siquiera dirigirles la mirada. Por fin fui a ver una hechicera y le compré una pócima de aguijón de abeja, extracto de ámbar y néctar de sauce. No me hizo falta darle nada más. Con solo oler la pócima mientras dormía, a la mañana siguiente estaba más muerto que el campo en pleno invierno, y yo me convertí en la única heredera del mayor estado del imperio del zar. Se volvió hacia ellas con el rostro iluminado por el recuerdo, y les hizo una gran referencia. «La condesa Tatiana Serena Alexandra Ruskin, a vuestro servicio». Kate y Emma se quedaron mirando a la rubia, cabeza inclinada, y Michael le susurró acercándose a ellas: «Lo que espera de ustedes es que...». Pero Emma le propinó un codazo en el costado. Kate pensó en el día que vieron a la condesa por primera vez junto al embalse, en lo radiante, bella y llena de vida que él se veía. Ahora comprendía que no era real. La condesa no tenía 16 o 17 años. De hecho, si era quien decía ser, si había vivido cuando en Rusia había zares, a la sazón tendría que tener unos 100 años, si no es que más. Gracias a la magia se conservaba joven, pero era de extrañar que a veces se comportara como una adolescente. La condesa se incorporó con un suave crujido de su vestido de seda y se volvió hacia los bailarines. «Sí, ese era mi mundo. Tenía riquezas, una buena posición social, belleza. Era tan ingenua que de veras creía haber conseguido algo en la vida. Pero todavía no había aprendido el verdadero significado del poder». Dio una palmada con sus manos cubiertas con unos guantes de blonda, y todo desapareció. Los hombres vestidos de uniforme y de smoking, las mujeres que lucían trajes de noche, la orquesta, los criados con sus libreas verdes, la luz de las lámparas de araña. Todo. Los chicos se habían quedado a solas con la condesa y su secretario de dientes de rata, con un gran salón donde reinaba el silencio, y unas cuantas velas ardían en la pared. «Bueno, ¿salimos al patio? Me apetece tomar el aire. Además, creo que tienen una cosa para mí». La condesa dejó a Kate y a Emma aguardando junto al secretario mientras Michael la ayudaba a abrigarse con un chal de seda negra. Kate observaba al secretario a la espera de la menor señal de distracción para hacerse con el libro, no sin antes susurrar a Emma que tuviera la fotografía a punto. Pero lo que más deseaba era que dejaran de tambalearse las manos. Apretó los puños y cuando vio que no funcionaba, se las metió en los bolsillos para que Emma no la viera. No quería que su hermana supiera lo aterrada y desesperada que estaba en realidad. El secretario musitó unas palabras al pajarillo posado en su hombro y aferró con más fuerza el libro. De pronto, Kate palpó dentro del bolsillo de la pequeña mano de Emma, que le separaba 2 dedos y se deslizaba dentro de la suya. Bajó la cabeza y vio que su hermana la miraba con los ojos llenos de confianza y amor. En un tono de voz que solo Kate podía oír, Emma le dijo: «Todo irá bien». Kate creyó que iba a romper a llorar.
Siempre había sabido que su hermana era fuerte, pero ya le llevaba 3 años, y el hecho de que en un momento así, cuando todo resultaba tan poco alentador, Emma le ofreciera su apoyo. «Vengan», ordenó la condesa dirigiéndose a la puerta. Los guió hacia un patio empedrado, en la parte posterior de la casa. La noche era cálida, y en el ambiente se respiraba un intenso y dulce aroma de plantas en flor. Del techo colgaban dragones de cristal de todos los colores en cuyas bocas ardía la llama de una vela. Sobre una mesa del centro del patio había una jarra de porcelana y otra transparente, llena de un líquido oscuro. «Por favor, me encanta tomar el aire en las noches de verano. Tal vez se deba a mi sangre rusa, que me recuerda que el invierno siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Quieren limonada? Les prometo que no está envenenada». Sin aguardar respuesta, el secretario empezó a servirla, no sin derramar una gran cantidad sobre la mesa. A pesar de lo asustada y preocupada que estaba, Kate no pasó por alto lo familiar que resultaba todo. La casa, las cabecillas, era un sitio donde ellos vivían, y al mismo tiempo su hogar quedaba muy, muy, muy lejos. Echó otro vistazo al libro que el secretario sujetaba bajo el brazo. Tenía que conseguir recuperarlo, como fuera. De pronto, un grito rompió el silencio de la noche. Kate notó que la mano de Emma se aferraba más fuerte a la suya. El grito era lejano, procedente de la espesura del bosque, pero no cabía duda de cuál era su origen. La condesa estaba sirviendo un vaso de lo que había en la otra jarra, un líquido espeso de un intenso color rubí. De vez en cuando, alguna mujer del pueblo intenta llegar hasta la casa. Quieren ver a sus hijos, claro. No aprenderán nunca. Deberían saber que no tienen ninguna posibilidad de vencer a mis guardianes. La condesa hizo girar el líquido dentro de su vaso diminuto. Son unas criaturas increíbles, esos Marumkadi. No se cansan nunca, no sienten dolor, ni miedo, ni compasión. Lo único que los mueve es el odio por todo ser viviente. «¿Cómo los has llamado?», preguntó Kate. Detestaba el temblor que percibía en su propia voz. «Morumkadi, los guerreros inmortales. Aunque admito que los chirridos les pega bastante bien. Hace cientos de años eran hombres, pero vendieron su alma a cambio de poder y de la vida eterna. Y más o menos eso es lo que les fue concedido». «No son tan malos. Lo peor es que huelen fatal», dijo Emma. La condesa sonrió con condescendencia. «Sí que eres valiente, mentironcilla». Se sirvió otro vaso de aquella bebida. «Dicen que el grito de un Morumkadi es el de un alma desgarrada que de repente se repite durante toda su eternidad. Si uno solo ya es difícil de soportar, imagínense a miles de ellos en plena batalla. Yo he visto a ejércitos enteros darse media vuelta y salir corriendo. Es todo un espectáculo». Kate se imaginó por un momento a una de las bellas madres perseguidas por los gritos atravesando el bosque a toda prisa, cada vez más cansada. «¡Ay!», exclamó Emma. Kate le estaba estrujando la mano. La soltó y susurró: «Lo siento». «¡Qué lealtad! Pero yo sé la verdad. Abandonada por aquellos a quienes más quieres en el mundo, la herida se cierne sobre ti como una sombra, pero yo puedo hacer que desaparezca. Sería tan fácil». Retiró la mano y en la punta del dedo se observaba un delgado tallo de color gris que parecía estarlo extrayendo del pecho de Kate. Cuando el tallo se soltó de su pecho, Kate soltó un gemido. ¿Qué he hecho? Mi dulce y pequeña Kat, te he liberado. ¿Qué peso has tenido que soportar?
¿No notas lo mucho que te has ido desgastando? Poco a poco, un día tras otro durante toda tu vida. Pero ahora han desaparecido la herida y el dolor, el miedo. Yo me los he llevado. Imagínate vivir así, para siempre. Tenía razón, pensó Kate. Le daba la impresión de poder respirar por primera vez en años. Pídemelo y nunca volverás a sentirlo. El tallo se meció en el aire, todavía pendiendo del dedo de la condesa. Kate pensó en el momento en que su madre se inclinó sobre ella y le pidió que cuidara a sus hermanos. Y, aunque el recuerdo persistía, el amor que transmitió su madre con su último beso había desaparecido. ¡Devuélvemelo! Si para conservar aquel momento tenía que vivir toda la vida con ese dolor, Kate lo soportaría. La condesa se encogió de hombros, le tocó el pecho. Kate notó que el peso se instalaba de nuevo sobre ella como un halo. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que me han traído. El secretario, que se había mantenido a cierta distancia con los brazos cruzados sobre el libro, se apresuró a acercarse y lo colocó sobre las manos extendidas de la condesa, que soltó un grito ahogado cuando sus dedos rozaron la cubierta esmeralda. Resultaba evidente que, pese a todos sus esfuerzos por controlarse, los dedos le temblaban cuando abrió el libro y empezó a pasar las páginas. Kate la oyó susurrar. ¡Por fin! La condesa miró a los chicos, sus ojos más brillantes que nunca. «Alors, mon enfants, ¿quieren saber qué han encontrado?» La condesa empezó a explicarles que para entender la procedencia del libro tenían que remontarse, con la imaginación, a una época en que el mundo de la magia y el de los humanos era uno solo, mucho antes que el mundo mágico hubiera empezado a ocultarse y los humanos hubieran olvidado su existencia. Sí, ya lo sabemos. Muy bien. El centro del mundo mágico, la cuna de los más elevados conocimientos y del poder, era Alejandría, o Racotis, como la llamaban en aquel entonces. Allí, donde el vasto desierto se unía con el mar. La ciudad estaba dirigida por un consejo de brujos cuyo linaje se remontaba al principio de los tiempos. Sus conocimientos eran muy antiguos, primordiales. Durante miles de años esos conocimientos fueron transmitiendo de maestros a discípulos. Gracias a su poder, supieron que su tiempo estaba tocando su fin y que empezaría el de los humanos, y temían el día en que cayeran en el olvido. Ya ven, eran unos magos, pero también tenían su lado humano. Y como los humanos no podían imaginar un mundo en el que ellos dejaran de tener influencia. Así que, ¿saben qué hicieron esos sabios insensatos? Anotaron todos sus secretos, todas las cosas que sabían desde la creación del universo, las palabras pronunciadas hacía una eternidad en medio de la oscuridad y el silencio. Fueron dando nombres a las cosas, todo lo que ellos, a través de sus conocimientos, pudieran perdurar en el tiempo. La condesa se echó a reír, pero su risa no era tan clara y alegre como antes, sino más bien un sonido áspero y desdeñoso. Sus antepasados habrían comprendido que hay cosas que otorgan demasiado poder para que alguien tenga la posibilidad de controlarlas. Por ese motivo, los conocimientos siempre se repartían entre los miembros del consejo sin que nadie supiera con exactitud cuáles eran los que los otros poseían. De esa forma, estaban a salvo. Cuando se propuso que la recopilaran todos los conocimientos, hubo opiniones en contra. Había quienes decían que todo ese poder reunido en un mismo lugar era demasiado peligroso, que podría perderse. Pero ganó la postura a favor y así los grandes secretos de la magia fueron confiados a un simple papel. Claro que eran unos completos ignorantes y crearon medidas de protección. Tú misma has visto que hay páginas en blanco. Llevaría toda la vida dedicada al estudio de la magia
leer y comprender una sola de las páginas. Además, establecieron un orden de guardianes cuya única misión consistiría en proteger los libros. ¿Quieres decir que hay más de uno?, preguntó Kate. Sí, los magos crearon 3 grandes libros que llamaron los libros de los orígenes, y los enterraron en un panteón secreto muy profundo, debajo de la ciudad. ¿Y qué pasó?, preguntó Emma a regañadientes, como si le importara lo más mínimo, aunque Kate notaba que estaba pendiente de cada palabra. La condesa se encogió de hombros. Lo que pasa con todas las grandes civilizaciones. Convencidos de que eran el pueblo más inteligente de la faz de la tierra, se volvieron engreídos y estúpidos. Los magos del consejo se pelearon y acabaron separándose. Ya ven que tenían razón. El tiempo de la magia había entrado en declive. Al final, la ciudad fue invadida por Alejandro Magno, el primer gran caudillo humano. Le prendió fuego y cuando quisieron examinar las cenizas, los libros habían desaparecido. A partir de ahí todos son conjeturas. Algunos creen que Alejandro Magno se llevó los libros consigo, que formaron parte de sus posesiones hasta su muerte, y que luego su hechicero de cabecera los robó. Otros creen que la Orden de los Guardianes creada por los magos hizo desaparecer los libros antes de la invasión, escondiéndolos por separado en distintos confines de la tierra. Otros afirman que durante la caída de la ciudad, en medio de la confusión, alguien que ignoraba su gran importancia robó los libros, y que desde entonces habían ido pasando de mano en mano a través de los siglos. Si alguien llegó a adivinar su naturaleza, el uso que hizo de su poder fue escaso, simple, como el que han hecho ustedes 3 al viajar al pasado. Claro que siempre han corrido rumores de que se ha descubierto tal o cual libro, pero nunca se ha podido demostrar. Por lo que yo sé, nadie puede afirmar con honestidad haber visto ninguno de los libros de los orígenes desde que Alejandro invadió. Es decir, hasta ahora. Colocó la mano con suavidad sobre la cubierta del libro. Durante unos instantes, ninguno de ellos pronunció la palabra. Kate ardía en deseos de soltar. ¿Y qué? A ella le daba igual que el libro lo hubiera escrito un puñado de brujos hacía mucho tiempo. Lo único que le importaba era que lo necesitaba para volver a ver a sus hermanos. Entonces, Michael dijo: ¿Y ahora? ¿Lo harás? Kate se quedó mirándolo. En el rato que llevaba allí sentado, había palidecido y saltaba a la vista que estaba sudando porque las gafas no paraban de resbalársele por la nariz. Quiero decir, que ahora que lo tienes, ¿cumplirás con lo que me has prometido? Su voz era suplicante. ¿De qué estás hablando? Es muy sencillo, querida. Yo quería que tu hermana y tú regresaran aquí con el libro, así que he hecho un trato con su hermano. Él, a cambio, accedió a traerlas aquí y entregármelas a mí. ¿Y espera que nos lo creamos? ¡Lo has embrujado! Me temo que no. Su hermano me ha ayudado por voluntad propia. La condesa lo dijo como si estuviera constatando unos simples hechos. Kate notó una gélida punzada en su corazón. Emma también pareció notar lo mismo, porque le empujó hacia atrás con más fuerza que nunca. No, no es verdad. Michael nunca haría eso, y menos a nosotras, ¿verdad, Michael? Lo miró con gesto suplicante, pero Michael se limitó a bajar la vista a la mesa. Cuéntaselos, Michael. Cuéntales la verdad a tus hermanas. Kate contuvo la respiración. No, por favor, que sea un encantamiento, pensó. En voz muy baja, Michael afirmó: es cierto. ¡No! Emma empezó a zarandearlo con fuerza por los hombros. ¡No! Estás embrujado, lo sé. Tienes que estar embrujado. Tú no harías eso. No seas muy dura con él, querida. He mirado en su corazón y he visto lo que más anhelaba en el mundo.
no ha podido resistirse. Grandes lágrimas rondaban por las mejillas de Emma. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es mentira! No hay nada que puedas ofrecerle para que nos traicione. Es nuestro hermano. Tú no entiendes nada. Eres una bruja, mala, y ya está. Tú... Emma, le interrumpió Kate. No, él, nunca, él... No pudo más y se echó a llorar, hundiendo la cabeza en el hombro de Kate. Es nuestro hermano. Él nunca. Pobrecita. En realidad es muy frágil, ¿verdad? Kate le clavó la mirada a la condesa. Su miedo había desaparecido, y una furia creciente consumía todo su ser. Quería saltar sobre la mesa y gritarle a la condesa cómo año tras año, orfanato tras orfanato, sin nada, ni siquiera una cama propia, Emma había resistido sin rendirse, luchando siempre, porque sabía que, donde quiera que fuese, sus hermanos estarían allí. Ellos eran su familia, lo único seguro que tenía en la vida, y ahora la condesa lo había destruido. Kate notó un sabor salado y se dio cuenta de que también estaba llorando. Se enjuagó las lágrimas, miró a la bella criatura de ojos violetas sentada al otro lado de la mesa y se prometió en silencio que, si alguna vez tenía la oportunidad, la mataría por lo que había hecho. Diles lo que te he ofrecido. Michael estaba llorando, y cuando habló tenía la voz entrecortada. Ha dicho que los encontraría. ¿De qué hablas? Emma volvió a emprenderla a gritos. Seguía llorando, pero estaba furiosa. ¿Eh? ¿Encontraría un estúpido enano? ¡Te odio! Pero de pronto, Kate lo comprendió. Ha dicho que encontraría a mamá y papá. Emma se paró en seco, con los puños todavía apretados y los ojos desorbitados. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que...? ¿Por qué? Michael levantó la cabeza, la cara llena de churretes a causa de las lágrimas y la nariz le moqueaba. ¿Y si no vuelven? Por fin lo que ninguno de los tres había pronunciado jamás. Incluso el aire pareció captarlo y guardó silencio. Kate, viendo que Emma le suplicaba con la mirada que dijera algo, quiso gritarle a Michael que estaba equivocado, que su madre se lo había prometido a ella, y no a él, que ella sabía que iban a volver. Pero Michael, superado el momento de estupor, empezó a soltar. Tú dices que sí, pero ¿y si no vuelven? Ya hace 10 años. Ella puede encontrarlos. Me ha prometido que los encontrará. Se volvió hacia la condesa, las lágrimas rodándole por las mejillas. ¡Hazlo! Ahora ya tienes el libro. Me has prometido que cuando tuvieras el libro lo harías. Encuentra a nuestros padres, por favor. La condesa extendió el brazo y acarició el pelo de Michael. Ojalá pudiera, cariño, pero ya ves que no tengo el libro. Señaló con la cabeza el lugar donde el libro reposaba sobre la mesa. ¿Qué está pasando?, preguntó Kate. Los bordes se estaban desdibujando, volviendo un poco borrosa la imagen del libro. Una cosa muy curiosa del universo, mi querida Kat. La individualidad. Una persona o un objeto solo existen de verdad en un momento determinado. La multiplicidad va contra las leyes de la naturaleza. El día que dejaron a Michael junto a la presa y regresaste a su época, debió de haber sido un segundo o dos en el que estuvieron ustedes mismas. ¿Se acuerdan de esa sensación? Kate se recordaba de aquella habitación del sótano, en la que se había visto a sí misma y a sus hermanos, y notó una gran fuerza que la sujetaba, que no cesó hasta que la imagen desapareció. La magia
puede cambiar esas leyes, sobre todo si se trata de una magia tan potente como la del libro. Puede conseguirse que dos versiones existan al mismo tiempo durante un breve periodo, pero tarde o temprano, las leyes del universo acaban imponiéndose. Desde que llegaste aquí, la otra copia del libro, la que de verdad existe en esta época, ha estado ejerciendo su dominio. El libro se volvía cada vez más borroso, y Kate fue presa del pánico. ¡Haz algo! Ojalá pudiera, pero, por desgracia, ni siquiera yo soy capaz de cambiar las leyes de la naturaleza. Pero, aún así, les estoy muy agradecida, porque ya estaba a punto de rendirme. Llevo 2 años atrapada en este lugar, perdido de la mano de Dios sin haber avanzado nada al respecto de mi objetivo. Pero el hecho de que hayan encontrado el libro en esa casa me dice que estoy más cerca de conseguirlo. Ahora, observen con atención. Ante sus ojos, el libro acabó de desdibujarse y desapareció. Se oyó un restallido en el cielo y un frío viento atravesó el patio. Se avecinaba una tormenta. Pero, ¿cómo volveremos a casa? Querida, empezó a decir la condesa con los ojos brillantes a la luz de las velas. Ya están en casa. Y ese fue el final del capítulo número 8 del libro El Atlas Esmeralda, escrito por John Stephens. Y esa es la manera de dejar el capítulo en la mitad y hacer que ruegue porque ya llegue el viernes. Así que en la pregunta del día de hoy, muchas gracias por ahí. Vi unas personas que se unieron. Betty, Moonbooks, leyendo. Muchas gracias por estar aquí. Saúl, sí, se quedaron en el pasado. La pregunta de este capítulo creo que va a ser al respecto de ¿qué van a hacer los niños? ¿Dónde está el libro? ¿Qué va a pasar ahora? Ya aquí uno de nuestros viajeros lectores comenta que se quedaron en el pasado. Sí. También sabemos que el libro ha desaparecido y ahora solo existe una versión de él. La versión que está perdida. La condesa lleva buscándolo 2 años. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con el futuro, presente, pasado de la historia? ¿Qué te imaginas que va a pasar en este caos de viajes en el tiempo que acaban de establecerse en este momento? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, aquí, antes de que yo conteste, dice aquí, buscará el libro original que está en ese tiempo. Ok, sí, concuerdo con eso. Creo que tienen que buscar ese libro, pero siento que están perdidos, no saben ni dónde está. Nada de qué es lo que pueda pasar, y una vez que lo encuentren tienen frente a ellos como 2 posibilidades: regresar a su presente, que es el futuro de ellos estando en el pasado, o la posibilidad de que la condesa cumpla su promesa de encontrar a sus padres y tal vez volver a reencontrarse con ellos. No sé, creo que es una decisión bastante complicada y que no es fácil de tomar. Michael la tomó por ellos en algún momento y él quería ver a sus padres. Entonces, me aterra pensar que la condesa solo prometió encontrarlos, no que los iba a juntar, no que iban a vivir juntos por el resto de sus vidas, felices, comiendo perdices. Y si algo hemos tenido de experiencia con los libros donde hay magia involucrada, promesas de brujas y niños, es que hay demasiados huecos y demasiadas cosas que podrían salir mal. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones y así la misma aplicación te avisa en el momento en el que yo empiezo a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia el día viernes? Porque siento que cada vez estamos más cerca de no entender nada de esta historia y eso va a ser lo mejor del libro. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en este viaje al mundo de la literatura y espero verte en el siguiente capítulo.
Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras Sonrisa va a ser siempre tu rincón para leer. También recuerda que puedes seguirme en otras redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Clubhouse, la página, el blog que ya tenemos ahí en www.letrasonrisa.com. Pelayo, buenas noches, que bueno que estás por aquí y que te puedas unir justo a este momento. Y también por ahí puedes hacerme llegar comentarios, reacciones, compartirme cosas. Por supuesto que los mensajes en cualquiera de las redes sociales siempre están disponibles y siempre me gusta saber de ti, cómo es que vas viviendo esta experiencia. Así que también por ahí puedes ser un medio de comunicación si hacerlo público te da un poquito de pena. Eso ha sido todo por el día de hoy. Ahora sí. Y nos vemos el viernes. Adiós. Bye. Qué buena pregunta has hecho, Saúl. Ya lo averiguaremos el viernes. Adiós.